Buenos días, mi nombre es Daniela Duarte y a continuación les voy a presentar mi tema, que es la sociedad líquida. Para lograr el óptimo desarrollo de este tema, me planteé 5 preguntas básicas que son: ¿a qué hace referencia? ¿Cuál es la nueva estructura que tiene? ¿Cómo son las relaciones establecidas entre las personas? ¿De qué maneras afecta o favorece el desarrollo de un país? ¿Y quién y cómo la descubrió? Para dar inicio al desarrollo del tema, daremos respuesta a la primera pregunta. ¿A qué hace referencia? Pues bien, una sociedad líquida hace referencia a una figura del cambio y transitoriedad como categoría social. Esto quiere decir que una sociedad líquida se caracteriza por la desregularización, la liberalización de los mercados, el individualismo y la privatización y la liquidez, que a su vez se caracteriza por ser informe, transformarse constantemente y fluir. Muy bien. Ahora, para dar respuesta a la segunda pregunta, que es cuál es la nueva estructura que tiene, tocaremos 3 elementos claves. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Qué es? Y una característica principal para entender su nueva estructura. Se basa en 2 elementos claves: la lógica del pánico y el régimen del sabotaje. Cuando hablamos de la lógica del pánico, hablamos de un binomio entre miedo e inseguridad, que a su vez habla sobre el régimen de militancia, que hace referencia a la rienda suelta a tendencias militares, en donde priman los intereses económicos. Luego, cuando hablamos del régimen del sabotaje, hablamos de que esto se basa en la angustia colectiva, que hace que los consumidores se sumen a la comunidad del inevitable. Además, se puede decir que la nueva estructura es globalizada y policéntrica. Cuando hablamos de globalizado, hablamos de una predominancia económica y militar de un país y a su vez hablamos del multiculturalismo. Cuando hablamos de policéntrico, hacemos referencia a los movimientos migratorios y demográficos que aumentan y de qué manera se densan en los países desarrollados. Finalmente, hablamos de la incertidumbre como característica de la nueva estructura social, en donde no hay planificaciones a largo plazo y las sociedades se convierten frías y pragmáticas. Listo. Una vez abordadas las 2 primeras preguntas, avanzamos a la tercera, en donde hablamos sobre cómo son las relaciones establecidas entre las personas. Bien, resulta que existen 5 características básicas de las nuevas relaciones establecidas. Está la desvinculación, la decrepitud, el miedo, el valor y el individualismo. Cuando hablamos de desvinculación, hablamos de el amor. El amor se torna flotante, sin compromiso y sin responsabilidad. Se dice que el amor ya no es rentable, por ello se vuelve superfluo, porque es concebida como un negocio. Y en cuanto a la familia y a los vínculos que hay en ella, se convierte en una relación pura. Una relación pura es donde cada socio puede abandonar ante la primera dificultad. Esto genera a su vez un declive familiar y una desestructuración de la familia tradicional. Finalmente, hablamos de el desarraigo afectivo, en donde querer no es una condición de éxito, mientras que el desarraigo sí lo es. La segunda característica es la decrepitud. La decrepitud habla sobre cultivar el arte de truncar relaciones, en donde hay que cancelar contratos a tiempo y hay que desconectarse de las personas a tiempo también. Ahora reina el miedo en las personas, pero es un miedo a tener relaciones duraderas, generando una fragilidad de los lazos solidarios. Ahora bien, cuando hablamos de valor, se ve que el valor de las relaciones y la importancia de estas se mide en términos de costo y beneficio. Y finalmente se habla de el individualismo, que es una de las características más marcadas de la nueva sociedad. Este individualismo torna las relaciones transitorias y volátiles y se fundamenta en el principio de que el bien individual debe primar sobre el bien común. Muy bien, ya hemos respondido 3 preguntas, así que proseguiremos a la cuarta pregunta, que es: ¿de qué maneras afecta o favorece el desarrollo de un país?
la sociedad líquida. Muy bien, cuando hablamos de qué maneras afecta a esto, hablamos de 5 elementos claves. Hablamos de la cultura laboral, del estado del bienestar, de nuestra historia, de que se ha convertido imprevisible y de la inseguridad. Bien, cuando hablamos de la cultura laboral, aludimos a 3 elementos básicos. Entonces, se deshace el sentido de la carrera profesional y de la experiencia acumulada. Se da origen a una deshonestidad comercial y se habla de desechos humanos, término que utilizó Zygmunt Bauman para referirse a los desempleados, que se conciben en esta nueva sociedad como gente superflua, excluida y fuera del juego, debido a que a la nueva concepción de trabajadores como excedente. Aquí se ve una vez más que las personas se conciben en términos comerciales y económicos. Ahora, cuando hablamos de estado del bienestar, vemos que está en decadencia por la misma concepción que se tiene del trabajador y del hombre. Esto tiene una implicación importante y es que no hay relatos colectivos, es decir, que la historia se va empobreciendo, la historia tanto de la humanidad como del país. Ahora hablamos de que hay mucha inseguridad. Esta inseguridad, ¿en qué radica? En la incertidumbre de qué va a pasar después, trayendo como consecuencia el debilitamiento de los sistemas de seguridad y la renuncia de la planificación a largo plazo. Todos estos factores se conectan en uno solo, que es imprevisible, es decir, que no tenemos conocimiento de qué ocurrirá después. Por eso, predecir el desarrollo de un país y lo que posiblemente pueda llegar a pasar se ha convertido en un tema demasiado complicado en la sociedad líquida. La última pregunta que vamos a responder, que es de vital importancia, es quién y cómo la descubrió. Muy bien, pues la descubrió Zygmunt Bauman, como lo hemos mencionado con anterioridad. ¿Quién es Zygmunt Bauman? Es un profesor emérito por la Universidad Leeds, es ciudad inglesa en la que vive desde hace más de 30 años. Él descubrió que la modernidad se convirtió en una sociedad líquida mediante la exploración de atributos de la sociedad capitalista vigentes y factores removidos, irreemplazados o sobreutilizados. El que buscaba con esta exploración, él buscaba encontrar rasgos de la acumulación que se hacían protagonistas de la modernidad y también buscaba describir contradicciones que hubieran en la sociedad y tensiones en dos campos fundamentales, tensiones sociales y tensiones existenciales. Y lo logró, de hecho, como lo pudimos evidenciar en la respuesta de las preguntas previas. Bueno, eso fue todo por hoy. Esas fueron las 5 preguntas que analicé, respondí y me permitieron entender qué implicaciones y qué significado tenía la sociedad líquida de la modernidad. Muchísimas gracias por su amable atención. Nos vemos hasta la próxima.